la aurícula. Acuérdate que la diferencia de la aurícula y el ventrículo, aparte del tamaño, es la forma. ¿Cómo es la forma de las aurículas? Como idea. Por eso tiene cuatro caras. ¿Sí? En cambio, los ventrículos son conómicos. Por lo tanto, no va a tener la misma cantidad de caras. Entonces, cuando yo veo una aurícula, en este caso una aurícula central, en la aurícula derecha, vamos a ver que necesitamos una cara anterior, una cara posterior, una cara de arriba, la superior, que era más facilita. La cara superior sí va a venir la desembocadura de la vena cava superior. En cambio, en su cara inferior, aquí vamos a encontrar a la desembocadura de la vena cava inferior. Acuérdense que la vena cava superior trae la sangre venosa de la mitad del cuerpo para arriba y la vena cava inferior trae la sangre venosa de la mitad del cuerpo para abajo. Entonces, toda la sangre venosa va a llegar a la vena derecha. Lo que ustedes saben es lo siguiente: una de las dos venas inferior de la válvula. ¿Cuál es la función de la válvula? ¿Cuál es la principal función de la válvula? Evitar que la sangre se regrese. Esa es su función. Entonces, solamente queda analizar. Si yo ya traigo la sangre a la aurícula derecha y la vena cava superior está en contra de la gravedad, ella no va a necesitar una válvula, porque no se va a regresar la sangre en contra de la gravedad. En cambio, por acá, por la vena cava inferior, va a subir la sangre a la aurícula. Por lo tanto, como está a infranivel, se regresará la sangre cuando se contraiga la aurícula o no. Se va a regresar, por eso acá necesita una válvula. ¿Cómo se llama la válvula de la vena cava inferior? La válvula de Eustaquio. Entonces, la vena cava inferior sí tiene válvula y la superior no necesita válvula porque está en contra de la gravedad y la sangre va a caer nada más. Luego tenemos una cara posterior, y en la cara posterior, que es la de aquí, la de la foto, donde veo una una bolita, esta es su cara posterior, que es básicamente el tabique interauricular, o sea, lo que yo debería esperar que para el otro lado es la aurícula izquierda, porque es la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, cuando llevamos el práctico, ¿qué quería mencionar en el tabique interauricular? Que antes de que nazcas había un agujero que se comunicaba ahí la cosa viral, que cuando tú naces el automático se cierra. Ese agujero se llamaba, antes de nacer, ya, el agujero oral. Comunicaba las dos aurículas y generaba un zoom. Eso lo van a ver mejor en fisiología. Pero cuando naces, se cierra y en automático se forma una división, que es esta, y se llama una fosa oval. Y que presenta una cicatriz que es un reborde de acá, se llama el anillo difícil. ¿Estamos bien? Entonces, eso también lo debes tener considerado. Ahorita tiene fosa oval, no agujero oval. ¿Vamos? ¿Y eso está en dónde? En la cara posterior de la aurícula derecha. Tienes que saber dónde encuentras cada una de estas estructuras. En su cara inferior, en su cara inferior, en su cara anterior, posterior, no sé. Tienes que saber. ¿Ya? Y entendemos el triángulo de Koch. Y aquí te voy a enseñar mejor cómo lograr. ¿Vamos? En su cara externa tenemos la recta terminal, en su cara interna la válvula tricuspidia, la válvula tricuspidia que es la que comunica la aurícula con el ventrículo derecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mira, esto es lo que te mencionaba. Tengo aurícula izquierda y tengo la aurícula derecha. Estas dos sangres antes del nacimiento no importaba si se mezclaban en esas dos cámaras, pero ni bien nace, esta válvula o este agujero se debe cerrar. Y esta depresión que se forma en la fosa oval. Y es lo que vemos en el práctico. La depresión, la fosa oval y la elevación de la cicatriz es el anillo. ¿Estamos bien? Se encuentra en donde? En la cara posterior de la aurícula derecha. ¿Ya? En el tabique interauricular. ¿Estamos? Luego tenemos el triángulo de Koch. El triángulo de Koch en sí es una delimitación que encontramos en la aurícula derecha. Este triángulo, ¿sí? Aquí de repente va a ser casi difícil de medir, ¿ok? Por eso hemos colocado un diagrama. Este triángulo de Koch se caracteriza porque hacia el lado lateral va a estar delimitado por la válvula sectal tricuspidia. Esta es la válvula sectal. ¿Sí? Cuando tú escuches válvula sectal, por aquí es la válvula tricuspidia, tiene tres válvulas, ¿verdad? Y aquí más adelante vamos a ver cuáles son esas válvulas. Una válvula vascular anterior, una posterior y una sectal. La sectal es la que mira la cara interna, hacia el septum, ya sea en este caso el septum ventricular o interventricular. ¿Vamos bien? Entonces, la válvula sectal de la válvula tricuspida sería su límite medial. Su límite lateral es el tendón de Godard, que es el de acá.
Este tendón de cobrado es el tendón del músculo que cierra la válvula tentáculo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la válvula ¿cómo se llamaba? ¿O en qué vena se encontraba la válvula tentáculo? La cava inferior. Acuérdate que para abrir una válvula necesita un músculo, ¿verdad? Listo. Pero todo músculo tiene una prolongación. ¿Cómo se llama esa prolongación? Tendón. El tendón de Kodaro es el tendón de los músculos que abren la válvula dental. Es un reborde. Ese es el tendón de Kodaro. Y abajo voy a encontrar delimitado el seno venoso coronario. Acuérdate que el seno venoso es la vena del corazón, ¿verdad? Así como todo órgano tiene su arteria. ¿Cómo se llama la vena del corazón? El seno coronario. Entonces, una vez que yo ya tengo delimitado el triángulo de Koch, que sería esto en el práctico, ¿qué voy a encontrar dentro del triángulo de Koch? El marcapasos aurículo ventricular, o marcapasos secundario, o de ancho Tawara. ¿Sí? Por eso es importante que sepas cuáles son los límites del triángulo de Koch, en qué cámara se encuentran, ¿sí? Y qué encuentras ahí. ¿Vamos? Esto está subido en su campo, ¿verdad? El ventrículo derecho, ahora bajamos de aurícula, vamos a ir al ventrículo, y como te decía, pues ya no es un cubo, sino es una pirámide triangular. ¿Estamos bien? Una cara anterior, una cara inferior, la que va a mirar al diafragma, por eso se llama cara diafragmática, y una cara interna que va a mirar al septum interventricular, por eso se llama cara interna o sectaria. Ahí vamos a encontrar los músculos papilares que son de primer, segundo y tercer orden. Ya vamos a ver por qué se llama de primero, segundo y tercer orden. Pero escuchen con atención. Cuando se agrupan los músculos papilares de primer orden, cuando se agrupan 2 o 3, forman un conjunto y eso se llama columnas carnosas. Por eso vas a escuchar o vas a ver columna carnosa de primero, columna carnosa de segundo y columna carnosa de tercer orden. Ya sabes que son las columnas carnosas, son conjunto de músculos papilares de su respectivo orden. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en su cara anterior? El pilar anterior. ¿Qué son los músculos papilares que se encuentran adelante? Me interesa que sepas el infundíbulo pulmonar. ¿Qué es el infundíbulo pulmonar? El infundíbulo pulmonar es el hiato o la entrada, ¿sí? Por donde va a salir y se va a formar el tronco pulmonar. Entonces, tengo yo el tronco pulmonar. Ese orificio grande por donde va a salir el tronco pulmonar, a eso se denomina infundíbulo pulmonar. ¿Vamos? Entonces el infundíbulo pulmonar se encuentra ¿en dónde? Por donde va a salir pues, la arteria pulmonar o el tronco pulmonar. ¿De dónde sale el tronco pulmonar? Del ventrículo derecho. Pero queremos saber ¿de dónde sale? De su cara anterior. ¿Estamos bien? Ya te he dicho. Acá te vamos a preguntar ¿qué estructura sale no solamente de cada cavidad, sino de qué pared? Cara anterior, cara posterior. Eso que vamos a preguntar en anatomía. Eso es anatomía. ¿Sí? Vamos a encontrar también la cresta supraventricular de X, pues colon de Wolff. En su cara inferior, la cara inferior es la que va a mirar a quién? Al diafragma, pues el ventrículo derecho va a mirar al diafragma, es la cara diafragmática. Y en su cara interna, occipital, acuérdate que es la cara interna, occipital. ¿Por qué? ¿Por qué occipital? Porque ahí vamos a encontrar el tabique interventricular. ¿Estamos bien? ¿Qué vamos a encontrar en esa cara occipital? A ver, qué importante es la banda modeladora o fascículo arterial. ¿Sí? Banda modeladora o fascículo arterial. ¿Qué es esto? Mira. Es esto. Quiero que te grabes esta imagen. ¿Ya? Y acá te la voy a colocar un poquito mejor. Mira. Yo tengo las valvas que yo te había explicado la vez pasada. Estas valvas están conectadas a unas cuerdas, las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas estaban conectadas a músculos papilares, ¿sí? Que jalaban y abrían, traccionaban la cuerda tendinosa y estas terminaban jalando la valva, ¿verdad? Perfecto. Estos músculos papilares, que podían ser de primer, segundo, tercer orden, ahora ya sabemos que se agrupan. Y cuando se agrupan, ¿qué forman? Las columnas carnosas. El primero, segundo y tercer orden. Se acabó. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tengo una columna carnosa. Esta es una columna carnosa, ¿ya? Donde vamos a encontrar agrupaciones de músculos papilares de primer orden, ¿verdad? Dice, esta columna carnosa, veo acá,
Este es el tabique interventricular, y veo que de acá sale una prolongación que se denomina banda moderadora, otra vez la septum marginal. ¿Qué es la banda moderadora? ¿Te acuerdas que, o bueno, si ya se estudió un poquito, teníamos el sistema cardiorrector o sistema nodal, ¿verdad? Que era el circuito propio del corazón en la cual generaba sus propios impulsos eléctricos y venía desde el nodo sinusal arriba, nodo aurículo ventricular, y luego bajaba por aquí por el haz de His, ¿verdad? Este haz de His iba a tener dos ramas, una izquierda y una derecha. La rama derecha se mete por acá, por unas columnas carnosas. Esta zona por donde se metió la rama derecha para formar finalmente su fibra de Purkinje, esto es la banda moderadora. ¿Qué entra por la banda moderadora o qué pasa por ahí, por su interior? La rama derecha del haz de His. La rama derecha del haz de His. Por eso es importante que la vean. ¿No? ¿Y qué es la cresta supraventricular? Que también tenemos el ventrículo de derecho. La cresta supraventricular en sí es una elevación musculosa, que va desde la válvula tricúspide hasta la válvula pulmonar. ¿Sí? Es una elevación nada más muscular. Esa es la cresta supra arriba del ventrículo, en este caso derecho. ¿Sí? Es una elevación que encuentro acá, que va desde la válvula tricúspide hasta la válvula sigmoidea pulmonar. O te pueden colocar hasta el infundíbulo pulmonar, que es lo mismo. ¿Vamos? Perfecto. Entonces, nuevamente, en el ventrículo derecho vamos a aprovechar para saber que se van a formar esta agrupación de músculos papilares de primer, segundo y tercer orden, y que van a formar las columnas carnosas. Primero, segundo y tercer orden. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los anatomistas son medio tochos. Entonces, ¿qué sucede en los pilares de primer orden? Los pilares de primer orden los agrupan y dicen, son los músculos papilares que se encuentran hacia el lado septal. ¿Sí? Por eso se llama pilar septal de la tricúspide. Y ahí encuentra ciertos engrosamientos, las cuales pues, los anatomistas, como digo, son medio tochos, y cada uno que descubrió una pequeña elevación le puso su nombre. Y entonces ahí vamos a encontrar el músculo papilar de Luschka, el músculo de Lanzini. En el segundo orden vamos a encontrar la banda moderadora de Rin, de Fourier-Parchapé, de Leonardo da Vinci. La de tercer orden, el polo de Paul, el arco de Parchapé. Pero bueno, nos falta por ahí alguien que ingresa a un banco o de repente otro colega no quiere colocar, pero la junto con yo te lo puse. Ahora vamos a ver la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, nuevamente volvemos. ¿Qué forma va a tener? Cuboidea, ¿verdad? No va a tener forma triangular. Cuando decimos aurícula izquierda, ya sabemos que a la aurícula izquierda van a llegar las cuatro venas pulmonares, ¿verdad? Dos derechos y dos izquierdos. Bueno, ¿dónde llegan las venas pulmonares? Eso es lo que tienen que saber. En su cara posterior. En la cara posterior de la aurícula derecha llegan las venas pulmonares. En la cara superior de la aurícula, perdón, izquierda. En la cara superior de la aurícula izquierda, ¿qué vamos a encontrar arribita? La aurícula izquierda, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? La aurícula, en este caso, izquierda. Entonces, en su cara superior encuentro la aurícula izquierda. En su cara anterior voy a encontrar el septum, acá dice interauricular, el septum interauricular. ¿Sí? Entonces, el tabique o el septum interauricular lo voy a encontrar en qué cara de la aurícula izquierda, en su cara anterior. ¿Sí? En esta cara anterior, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿te acuerdas? Imagínate que este es el septum interauricular. ¿Estamos? Para este lado tenía la aurícula derecha y para el otro lado está la aurícula izquierda. ¿Estamos ahí o no? Para el lado de la aurícula derecha iba a encontrar una depresión, fosa oval. Para el otro lado, ahora desde la aurícula izquierda, voy a encontrar una pseudoválvula que nunca fue válvula, ¿ya? Que después se fibrosó y formó el anillo fibroso de Parchapé, que justamente es el marco de la fosa oval. Pero visto desde ahora, ¿desde dónde? Desde la aurícula izquierda.
Entonces, en el tabique interauricular, antes de que nazcas, era un agujero total. Cuando naces, ¿sí? Y desde aurícula derecha, ¿qué voy a encontrar como remanente? La fosa oval, como remanente. Y para el lado, desde la aurícula izquierda, ¿qué voy a encontrar? El anillo de Parchapen. ¿Estamos? Entonces, el anillo de Parchapen se encuentra en el tabique interauricular, ¿sí? De la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Estamos o no? En su cara, antes. Luego tengo pues el ventrículo izquierdo, que es el más grande de todos y presenta 4 caras, pues no, medial, lateral, anterior, inferior. ¿Qué me interesa? Ya, me interesa que este cono, que voy a encontrar en el ventrículo izquierdo, como es un cono, la base es superior y la punta es hacia abajo, ¿verdad? Esta punta tiene un nombre que se denominaba ápice. Y cuando te digan, la base es inferior o superior, superior. Y esta base, mira, ¿qué voy a encontrar? Los orificios, ¿sí? Los orificios, ¿de qué válvula? ¿Qué está saliendo por acá? De la aorta y también de la válvula por acá mitral. Por eso, en la base del ventrículo izquierdo, tú debes colocar que es la zona orificial. ¿Por qué la zona orificial? Porque por esta base va a estar el orificio de la válvula aorta y el orificio de la válvula mitral o bicúspide. ¿Estamos bien? Bien. Igual las columnas cardosas que ya te he dicho ya, para que lo repasen. Pero es importante, las válvulas cardíacas. Cuando hablamos de válvulas cardíacas tenemos que decir válvulas del corazón y primero tenemos que saber ubicarlas para poder escuchar. Porque las válvulas se caracterizaban por tener un sello hermético o dejaba regresar sangre. No, es un cierre hermético. Y ese cierre tiene un sonido, ¿sí? Tiene un sonido, un chasquido, ¿ya? Eso ya lo vas a ir aprendiendo progresivamente. Primero te tienes que ubicar. Y para poder ubicarte, primero tienes que estudiar las válvulas no abiertas. Acá te vas a perder. Tienes que estudiar las válvulas cerradas. Así, para que ubiques las válvulas, o para las valvas. Entonces, estas válvulas grandotas son las válvulas auriculoventriculares. ¿Estamos bien? Y las chiquitas, las de aquí, son las válvulas de la pulmonar y de la aorta. ¿Estamos? Entonces empecemos primero por la grandota. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, si eran 3 valvas, ¿cómo se llamaba? Si eran 2 valvas, bicúspide. Entonces vamos por la más facilita. La bicúspide, que estará en la cámara izquierda o derecha. Izquierda. Entonces estas 2 valvas son una valva, mira, la valva mitral, que tiene más o menos un diámetro de 11 centímetros, está formada por 2 valvas. Este es anterior, este es posterior, por lo tanto va a tener una valva mayor anterior, derecha, y una valva menor o externa, por lo que está hacia afuera, o izquierda. ¿Estamos? Cuando estudiamos ahora la válvula tricúspide, va a tener 3 valvas. Acuérdate que esto es el tabique interventricular, o septum, ¿verdad? Entonces, la valva que está mirando al septum, ¿cómo se llamará? La valva sectal. ¿Sí? Luego tiene una valva anterior y una valva posterior. Interna o sectal, la anterior que ya había acá, y la posterior, ya que en equivocación debería, en lugar de decir inferior, debe decir posterior. ¿Okay? Entonces, la válvula tricúspide está formada por 3 valvas. Una valva sectal, una valva anterior y una valva posterior. ¿Sí? Y la válvula ya la mitral ya la vimos. Ahora vamos a ver las simoideas. Las válvulas simoideas o semilunares son de la aorta y del tronco pulmonar. Entonces voy a encontrar válvula simoidea pulmonar y válvula simoidea aórtica. Cada uno tiene un diámetro. La simoidea pulmonar tiene un diámetro de 9 centímetros y es más grande, referente a la válvula simoidea aórtica. Y las dos válvulas, ¿cuántas valvas tienen? 3. ¿Ya? Debemos saber estas válvulas, ¿cuáles son? Por ejemplo, este de adelante es la aorta y esta de atrás es la pulmonar. Ahora que yo le voy a llamar arteria pulmonar o tronco pulmonar. ¿Estamos? Entonces yo digo, la válvula aórtica, ¿sí? Va a presentar una válvula anterior y 2 posteriores. Una posterior izquierda y una posterior derecha. En cambio, la válvula pulmonar es al revés. Va a tener
¿Cuántas valvas posteriores? Una. ¿Y cuántas anteriores? Dos. Una anterior derecha y una anterior izquierda. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. ¿Estamos bien? Ahora, otra diferencia entre válvulas sigmoidea y válvulas cúspide o auriculoventriculares es que las válvulas sigmoideas presentan unos engrosamientos. ¿Sí? El engrosamiento a nivel valvular que encuentro en la válvula sigmoidea aórtica se llama nódulo de Arantxa. En cambio, de la pulmonar se denomina nódulo de Morgana. ¿Yo cómo me lo aprendí? Todo eso con hemotricnia, no me perdí el cerebro. ¿Sí? M con M, pulmonar, Morgana. A con A, nódulo de Arantxa, aórtica. A la misma vez, si yo me ubico aquí en la válvula aórtica que tenía tres valvas, ¿verdad? Una anterior y cuántas posteriores. Una posterior derecha y posterior izquierda. En las posteriores, aquí va a tener un huequito a los costados. Ese huequito se llama seno de Valsalva. Seno de Valsalva. Y por ese hueco van a ser las coronarias. La coronaria izquierda y la coronaria derecha. ¿Estamos bien? Otra pregunta, examen. ¿Dónde nacen las arterias coronarias? Sí, yo sé que nacen de la aorta ascendente, espectacular, pero específicamente a nivel de los senos de Valsalva, que se encuentran en las válvulas que podemos pegar, en las valvas anteriores o posteriores. Posteriores, porque en la aorta solamente tenemos dos posteriores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es lo que te explicaba, ¿no? Acá tengo las valvas, por ejemplo, este es aurícula derecha y este es ventrículo derecho. Y cuando yo digo aurícula con ventrículo del lado derecho, voy a encontrar la válvula tricúspide, ¿verdad? Y la válvula tricúspide tenía tres valvas: una valva anterior, que es acá, y una valva que mira hacia el septum. ¿Sí? Que va de la valva hacia o interna. ¿Estamos o no? Ahora, acuérdate que las valvas aquí no se ven muy bien, lo vemos aquí a un buen aumento, y veo las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas están unidas a los músculos papilares. Entonces el músculo papilar se contrae y entonces jala o tracciona las cuerdas tendinosas y las valvas se abren. El músculo papilar se relaja, las cuerdas tendinosas se abren y las valvas se cierran. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo la válvula de tricúspide, que es un anillo fibroso de 13 centímetros, tenía tres valvas, ya lo hemos visto. Lo único que es espectacular o diferente es que si yo tengo la valva, va a tener dos caras, una cara superior y una cara inferior. ¿Cierto? Una que viene a la aurícula y otra que viene al ventrículo. Ya, ¿qué te van a preguntar? ¿Cuál de las caras es lisa y cuál es rugosa? Fácil, que la que tiene inserción va a ser rugosa o lisa. Rugosa, lo que tiene inserciones. Entonces, ¿cuál es la cara donde se insertan las cuerdas tendinosas? ¿En la superior o en la inferior? En la inferior, en cambio su cara superior, que ve las aurículas, es totalmente lisa. Por eso me decimos cara auricular lisa y la cara ventricular rugosa. Se acabó. Pulmonar, su diámetro, la válvula que expliqué, los nódulos de Morgana, lo mismo. Y entonces acá solamente va a explicar que esta es una válvula pulmonar. La válvula pulmonar tenía ¿cuántas valvas posteriores? Dos, ¿verdad? Una derecha y una izquierda y una sola valva anterior. ¿Estamos bien? Y acá veía, esta es la valva. Y vemos que la válvula presentaba un engrosamiento. ¿Cómo se llamaba este engrosamiento de la valva de la válvula sigmoidea pulmonar? M con M, nódulo de Morgana. Ese es un nódulo de Morgana. Es un engrosamiento en la parte superior de la válvula. ¿Sí? Así como hay un engrosamiento en la válvula pulmonar, también hay en la aórtica. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba en la aórtica? El nódulo de Arantxa. La mitad, la misma cosa, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Depende de cómo mire depende de cómo lo mire. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando estás enamorada, tú lo miras a algo por detrás, y ya cuando te vas desenmascarando, ya vas viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo acá. Depende cómo lo veas. Depende cómo lo vio Marcel y depende cómo lo vio Dan. ¿Ah? Entonces, ¿qué debemos saber? Que la cuerda tendinosa se va a insertar aquí en la valva, ¿verdad? Entonces, y también y la va a jalar y finalmente
se va a terminar uniendo al músculo papilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La cola arterinosa va a tener tres porciones. Un borde donde se adhiere a la vena, un borde que está caminando por todo el ventrículo, la parte de la cara ventricular, y finalmente un borde libre donde finalmente termina en el músculo papilar. Para Marcy, el orden era primero el adherente, después la ventricular y después viene la borde libre. O sea, Marcel lo vio de arriba a abajo. En cambio, Thunder lo viene de abajo para arriba. No dice, estás equivocado. Primero es la porción libre, después viene la porción ventricular y después viene la adherente. La misma chola, diferente calzón. Entonces, depende cómo se le ve. Lo único que debemos saber, y que tú debes saber, es que toda parte tiene una banda adherente que sirve para que se adhiera la valva, una cara ventricular que está en todo el trayecto del ventrículo y una valva, pero en una porción libre, donde finalmente se juntan al músculo papilar. ¿Estamos bien? Entonces, la zona de lentes se llama de lentes, eso sí que ¿cómo se llama? Es cuando o bien se pega a la valva o se pega al músculo papilar dependiendo quién lo primero. Thunder o Marcel. ¿Estamos bien? Eso no realmente no preguntamos, pero pues acá como pasa un malito. Acá veo en el práctico, acá es lo que vas a ver la valva, vas a ver las formas tejinosas, que serían los músculos papilares de que de primer, segundo y tercero. Entonces, lo mismo aquí vas a hacer la válvula simoidea, lo mismo que te he dicho ahora. ¿Qué te voy a agregar? Que las válvulas simoideas, a diferencia de las ventriculares, perdón, de las aurículas ventriculares, que son valvas planas, ¿sí? Las valvas simoideas tienen una especie de cesto, una forma de cesto, mira. Una forma de cesto. ¿Sí? Así son las válvulas simoideas, con una forma de cesto. Por eso se llama nidos de paloma. Nidos de paloma. ¿Sí? Por eso, porque tiene forma de un nido de una paloma. Pues no, ahí puedes poner los huevitos. Y te mencionaba que cuando era la válvula aórtica tenía huequitos, ¿verdad? La válvula derecha e izquierda. ¿Ese huequito cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba hueco, pero luego la formaba de hueco óseo. Hueco óseo. Orificio óseo. Ya saben. En cambio, óseo no tiene la válvula pulmonar, porque ahí no nace ninguna coronaria. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, esto sí es importante. Ya sabemos las válvulas, ¿sí? Las auriculoventriculares, las simoideas. Ahora, cuando te enfrentes a un paciente, tú tienes que saber colocar el estetoscopio y saber qué válvula estás auscultando. ¿Sí? Entonces, para eso existen puntos de referencia, que siempre son el segundo espacio intercostal, mira, primero, segundo espacio intercostal, la cual vamos a definir a los costados del esternón. Y cuando decimos lateral al esternón, ¿qué decimos? ¿Qué término metemos anatómico? ¿Para qué? Para externar. Entonces, vas a meter el estetoscopio en el segundo espacio para externar derecho o para externar izquierdo. También vas a meter el estetoscopio en el quinto espacio intercostal. Pero acuérdate que el espacio intercostal, la costilla no es recta, sino es oblicua, es arqueada, para ser más exacto. De arriba, luego baja y nuevamente sube. ¿Estamos bien? Entonces, el quinto espacio intercostal, el quinto espacio, no va a ser así totalmente tangencial, sino va a ser curvo. Entonces, el otro punto de auscultación es el quinto espacio intercostal para externar izquierdo y finalmente sigues el recorrido y te va a bajar un poquito el último punto de auscultación, pero siempre en el quinto espacio intercostal, cruzándolo con la línea media clavicular, y ese es el último espacio de auscultación para que ausculte después una válvula. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo te diga que se ausculta en el segundo espacio intercostal para externar derecho, la válvula aórtica. Para externar izquierdo, la válvula pulmonar. Acuérdate que arriba, siempre para arriba voy a encontrar las válvulas simoideas. Y para abajo voy a encontrar las aurículos ventriculares. Entonces, la para externar izquierda
A nivel de quinto espacio intercostal, que voy a ocultar la tricúspide. Y en la línea medio clavicular voy a ocultar la válvula mitral. ¿Ya? Esos sí son puntos de referencia anatómica que sí lo tienes que saber. ¿No? Yo te puedo predicar. En el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular, se oculta la válvula mitral. ¿Sí? Es un punto de referencia importante, no puedes olvidar nunca. ¿Sí? Porque es lo que vas a ocultar siempre en tu parte prácticamente. Bueno, acá para ver y poder entender un poquito más por qué las caras cambian. Entonces, aquí veo la aurícula derecha, que está hacia atrás, el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Veo como la válvula auriculoventricular derecha se relaciona con la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Sí? Y una vez que se contrae, la sangre sale por la arteria o el bronquio pulmonar. ¿Sí? Lo mismo. Que me guíes nada más. Acá para saber que tenemos que... esto es importante. Los ventrículos, ya sabemos que un ventrículo es más grande que otro. La que va a soportar más presión es el ventrículo izquierdo, porque va a salir la presión por la aorta, ¿verdad? Entonces tiene que ser una caída más grande, ¿sí? Más muscular, y un tabique mucho más grueso. El tabique interventricular es mucho más grueso. Pero, si yo sigo el recorrido del tabique interventricular, arriba no termina separando los ventrículos, se queda como que corto y está completado por el septum membranous, el cual es el ventral. Entonces voy a tener la vía interventricular, ¿sí? Que prácticamente va a recorrer casi todo el ventrículo, pero en la parte superior del ventrículo, ¿sí? Está completado ¿por qué? Por el septum membranous. ¿Vamos? Lo mismo. Lo mismo. Y esto, cuando tomas una plaquita, ¿sí? Cuando tomas una plaquita, quisiera que no venga por la placa, ¿verdad? Con los hijos, para que digan el borde B. Entonces, cuando tú tengas una placa, el borde aquí, moradito, es el borde de la aurícula derecha. Abajo, por donde ingresa este borde verde, por donde ingresa la vena cava inferior, y acá arriba voy a encontrar el borde por donde ingresa la vena cava superior o su silueta derecha de la vena cava superior. Ahora, ¿qué voy a encontrar hacia el lado izquierdo? Este primer borde más superior es el encailado de la aorta o botón aórtico, que este botón aórtico es importante cuando tú tomas placa. Este botón aórtico sale más blanco de lo normal, ¿sí? ¿Y qué informa el radiólogo? Informa botón aórtico calcificado, lo cual es algo normal en todo paciente de 50 años para arriba, porque todos nosotros nos vamos a envejecer, es innegable, y por lo tanto, a partir de los 50 años, ese envejecimiento se traduce con acumulación de calcio. Y entonces, este calcio se acumula y en la radiografía te lo informan así, botón calcificado. Lo que debe sorprender es que alguien más de 50 años es normal. Pero si es alguien menos de 50 años, hay que ver la posible causa. ¿Sí? Entonces todo se nos va a calcificar. Se te calcifican los músculos, se te calcifican los tendones, por eso te vuelves un poco más rígido. ¿Sí? ¿No? La foto ahorita se levanta. A ver, se vuelve un poco. Te haces cuidado, ¿no? Pero tiene la silueta de la arteria derecha a la izquierda, la silueta de la aurícula izquierda, la silueta del ventrículo izquierdo. Pero como tú ves, y es importante que veas que el corazón sí tiene una dirección oblicua a la izquierda, pero no muy tirado. ¿Sí? Tiene sí una orientación oblicua, pero más horizontal o más vertical. Más vertical, ¿verdad? Pues esta imagen te la tienes que llevar grabada, porque según cómo se tire ahora en las patologías el corazón, lo vas a ver un corazón más tirado para abajo o más tirado para arriba. Aquí la vamos a ver. ¿Qué más tiene? Esta es una silueta cardíaca, esta es una radiografía posterior-anterior. Ojo, si a ti te toman muy diferente que tú te tomes una placa así, te van a decir, para allá, mire para allá, te pones así. De esta forma, y ese es los haces de rayos X que vienen por detrás. ¿Sí? Esa es una radiografía posterior-anterior. ¿Sí?
¿sí? Donde se ve así. Muy diferente que me pidan una radiografía antero-posterior. Y así no se ve. Se ve totalmente diferente. Y la otra radiografía es la lateral, que ese se ve igualito, ¿no? Donde yo en una radiografía lateral voy a poder ver aquí el ventrículo derecho, si lo veo desde el lado izquierdo, el callado de la aorta, voy a encontrar el tronco de la arteria pulmonar, voy a encontrar la aorta descendente y que baja, ¿sí? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y algo importante que circunda que puede solicitar. Voy a medir, ¿sí? Voy a medir el borde, la longitud, con una regla, voy a medir el límite más externo de la cámara derecha y hasta el límite más externo izquierdo de la cámara izquierda. ¿Sí? Voy a medir en centímetros. ¿Estamos bien? Luego voy a trazar una línea imaginaria por arriba del diafragma, una línea imaginaria por arriba del diafragma, siempre por arriba del diafragma, ¿ya? No se cogen los ángulos fosofrénicos, por arriba del diafragma. Lo mido también en centímetros. ¿Estamos bien? Entonces, voy a coger el diámetro cardíaco, ¿sí? El diámetro cardíaco, y lo voy a dividir entre el diámetro de todo el tórax que calculamos. ¿Ya? Y te debe salir siempre esa división menor de 0.5. Menor de 0.5. ¿Ya? Si sale más de 0.5, 0.6, 0.7 esa división, significa que el corazón está agrandado. Y tienes que buscar la causa. O sea, que eso se llama cardiomegalia. Y la cardiomegalia, primero que te tienes que poner a pensar cuál es la cámara que va a estar agrandada. No me voy a poner que va a estar dependiente de la aurícula derecha. Primera causa va a ser dependiente del ventrículo izquierdo. Primera causa de una cardiomegalia es la hipertrofia ventricular. Pero una cosa es que se agrande el ventrículo izquierdo y otra cosa es que se agrande el ventrículo derecho. Cuando se agrande el ventrículo izquierdo, el ápice cae. El ápice está deprimido, como en imagen, ápice deprimido. En cambio, cuando la hipertrofia es en la cama, en el ventrículo derecho, ¿qué pasa con el ápice? La punta se eleva. Según como veas el ápice, si está caído, hay una hipertrofia, es una cardiomegalia o una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero si yo que el ápice está levantado, es una hipertrofia, pero dependiente más probablemente del ventrículo. Para eso es importante que sepas ver una placa en su estado normal y a la misma vez sepas sacar lo que llamamos es el ICT o índice cardiotorácico. ¿Ya? El índice cardiotorácico. ¿Cómo calculas el índice cardiotorácico? Extremo a extremo del lado derecho e izquierdo del corazón. ¿Dividido entre cuánto? Dividido de extremo a extremo de una línea imaginaria que pasa por arriba del diafragma. Extremo a extremo. Divide esos dos y le tiene que salir siempre menos de cuánto? 0.5. Si sale más de 0.5, o sea 0.6, 0.7, 0.8, ¿cuál es el diagnóstico? Cardiomegalia. Me pongo a ver la placa. Ah, ya. Veo el ápice. El ápice está más para tirado para abajo. Ah, es posible que la cámara agrandada sea a la izquierda. En cambio, si el ápice está más elevadito, es del lado. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que el corazón se contrae. Como ya hemos mencionado, el corazón está formado por sus miocitos y tantas cosas que han estudiado en fisiología, ¿sí? Sus características. Pero ¿qué sucedió? Tuvimos a Purkinje, el cual no es que haya sido un evangelista, acá, no tiene nada que ver con los mormones, nada que ver, así era su nombre, evangelista. Entonces, empezaron a buscar cómo es que el corazón se contraía y empezaron a salir teorías. Entonces, Eduardo Proust fue el primero que introdujo esta definición de sistema de conducción cardíaca, el cual dice que lo va a llamar cardiotector a este sistema de conducción y despolarización de membranas que está constituido por las células miocárdicas especializadas. O sea, eran células miocárdicas que se diferenciaron
y se especializaron en solamente producir impulso eléctrico. Porque si tú coges otro lado del corazón, esa célula miocárdica no está capacitada a producir electricidad. ¿Sí? Entonces, para él era una célula que se especializó a nivel embriológico. ¿Estamos? Luego viene Ken Moore y dice, sí, es un sistema de conducción cardíaco que se inicia y coordina la contracción cardíaca, ¿sí? Mediante la generación y transmisión de impulsos eléctricos. Y entonces vinieron estos títulos antecedentes, ya esto está en los entonces se generó ya el sistema nodal, lo cual, eso sí tienes que saber, lo dividimos en dos sistemas. Un sistema que produce por primera vez el impulso eléctrico, lo cual lo llamamos sistema cardiomotor, es decir que marca el paso. Ahí se inicia el impulso eléctrico. Si no se inicia, está muerto. ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién inicia y dirige las contracciones del corazón? Y si eso no funciona el corazón, es el nódulo epitelial, que está bien superior, o llamado también nodo sinusal, y que se encuentra justamente debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Por eso, él solito forma el sistema cardiomotor. ¿Sí? Y el sistema cardiomotor es el que transmite el impulso, ¿sí? Para que se vayan contrayendo todas las cámaras, pero no solamente lo transmite, en algunas ocasiones también puede producir impulsos eléctricos. Y ese sistema cardiomotor está formado por el nodo de Achota-Para, que es el de acá, que es el nodo aurículo-ventricular, o sea, justamente entre el aurículo y el ventrículo, y finalmente el haz de Higgs, que se mete desde el septum membranoso hacia el septum interventricular, lo cual este haz de Higgs se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Tanto derecha como izquierda se van a perder el miocardio a través de la red de Purkinje para contraer los dos ventrículos a la misma vez. Pero la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la derecha presenta tres porciones: el pilar interno, el fascículo arqueado y el fascículo accesorio de la bici, que no todos lo tenemos. El fascículo arqueado, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije? ¿Sí? El fascículo arqueado es por donde ingresaba una porción de la rama derecha de la ¿sí? ¿Qué más? Vamos a seguir viendo cada uno de ellos, sus características, dónde desemboca, cuáles son sus dimensiones, ¿sí? Cada uno de ellos, ya lo vas a ver. Y bueno, acá yo tengo el nodo sinusal y tengo el nodo auriculoventricular. ¿Estamos? ¿Dónde se inicia el impulso cardíaco? El impulso eléctrico cardíaco es nodo sinusal. Perfecto. Entonces vinieron las preguntas. ¿Cómo es que este sistema de células miocárdicas especializadas, cómo va a transmitir el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular? Y se lanzó la primera teoría. Es la teoría que de repente más permanece, y es que este impulso bajaba por dos haces: un haz anterior, que es de baja, un haz medio y un haz posterior, ¿sí? Los cuales el más importante es el haz de baja, ¿sí? Que lanza una reglita para hacer que se contraiga el aurícula izquierda. En cambio, los otros dos se van a la aurícula derecha y transmiten el impulso al nodo auriculoventricular, luego se va a la rama derecha, rama izquierda, ¿sí? Y termina en la fibra de Purkinje. ¿Estamos bien? Pero por ahí nos falta medio alocado. Y dice, no hay fibras de, no hay de banda, no, es una tontería. Esto lo hago, ¿cómo es ahora Wi-Fi? Acá el corazón también vamos a poner su Wi-Fi. Entonces dijeron, no hay ácido, sino son ondas de choque eléctrico que se van a transmitir desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. Eso es la teoría de Armstrong y Monger, que la dio en 1910, donde indica que no existen haces internodales, sino que esa transmisión se da no por los cables, sino se da por choques eléctricos. ¿Sí? Pero no es tan aceptado actualmente. ¿Sí? Tú tienes que aprender la anatomía antigua, es a través de esos haces. ¿Sí?
el anterior magma del medio hueco que baña, que no es de todo. Aquí está, tenemos su ubicación de cada uno, vamos a ver, y esto sí es importante. El pecho cardíaco. El corazón tiene su propio nervio. Lo que vamos a decir nervio cardíaco derecho y nervio cardíaco izquierdo. Eso se llama plexo cardíaco. ¿Qué es el plexo cardíaco? El plexo cardíaco es el nervio cardíaco derecho y el nervio cardíaco izquierdo. Lo que tú debes saber es cómo se forma. Y aquí está el detalle. Lo cual lo voy a explicar mejor en la gráfica. El nervio cardíaco derecho está formado, escucha, por la cadena simpática cervical. En cambio, el nervio cardíaco izquierdo está formado por el nervio vago. ¿Sí? Nuevamente, la rama derecha del nervio cardíaco, así lo vamos a llamar, el nervio cardíaco, ¿quién lo va a formar? ¿Rama de quién? De la cadena simpática. Y la rama izquierda cardíaca lo va a formar ¿quién? De vago. Los dos, de derecho e izquierdo, ¿sí? Para que salga el nervio cardíaco derecho e izquierdo, está formado por tres nervios arriba. Un nervio cardíaco superior, medio e inferior. Al otro lado igual, un nervio cardíaco superior, medio e inferior. Pero son del lado izquierdo y estos son del lado. ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí me entiendes? Listo. Si eso me entiendes, ya esto lo vas a ir leyendo. Esta es la cadena simpática. Esta va a formar ¿qué rama? Derecha. Y este es el nervio vago, que va a formar ¿qué cosa? Los tres nervios, los dos nervios van a tener, están formados por tres nervios, ¿verdad? ¿Sí? Uno, o la unión de nervios, de tres ganglios que vienen. Un nervio superior, un nervio medio y un nervio inferior. En el lado derecho. En el lado derecho, ¿sí? Este nervio superior viene de un ganglio fusiforme o de Kirchner. El ganglio medio viene del ganglio de von Haller o Wittgen. Y el otro nervio inferior viene del ganglio estrellado o UNESCO de Nautairo. ¿Sí? Estos ganglios, ¿sí? Que son de la cadena simpática, cada ganglio emite su nervio. El nervio cervical superior, el nervio cervical medio y el nervio cervical inferior. Los tres se juntan y ¿qué van a formar? El nervio cardíaco derecho. ¿Estamos? En cambio, el nervio cardíaco izquierdo va a ser lo mismo. Va a estar formado por tres nervios. Superior, el medio y inferior, que vienen de dónde? De abajo, los izquierdos. Se juntan y van a formar el nervio cardíaco izquierdo. ¿Estamos? Y ellos, ¿qué es lo único que hacen? El corazón tiene su sistema cardiomotor, ¿verdad? El corazón late por sí solo. Lo que hacen estas ramas, la rama simpática o la rama derecha del corazón, lo que va a hacer es, en algunos casos, acelerar tu corazón. La produce taquicardia. En cambio, la rama izquierda del vago actúa como parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? Disminuye la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, haces ejercicio y en ese hacer ejercicio, ¿qué va a pasar? Necesito más sangre, más oxígeno, ¿verdad? Y por lo tanto necesito activar mi bomba cardíaca. Y el corazón produce su propia electricidad. Pero ¿quién va a hacerle que lata más rápido para que haya más oxígeno? ¿Quién va a hacer? ¿La cadena derecha o la cadena izquierda? La derecha, porque es estimulando la simpática. Ahora ya te está regulando, ya descansando, estás aquí. Y el corazón empieza a bajar sus latidos. ¿Y quién se encarga de bajar ahora los latidos? La rama izquierda cardíaca, que es dependiente de bajo. ¿Estamos? La rama izquierda, el nervio cardíaco izquierdo que nace del vago, ¿sí? Lo que va a hacer es formar lo que llamamos un plexo, el plexo cardíaco superficial, que es anterior. Y la rama derecha, que es del vago, va a formar el plexo cardíaco profundo o posterior. ¿Sí? Tanto, eso sí que tienes que aprender. ¿Quién forma el plexo cardíaco superficial o anterior? La rama izquierda. ¿Que depende de quién?
¿Y quién forma el plexo cardíaco profundo? Las ramas derechas. Ambas plexos, antes de llegar al sistema nodal, porque este plexo derecho-izquierdo tienen que llegar al sistema nodal para regularlo, pues, ¿cierto? Para acelerarlo o desacelerarlo. Antes de llegar, hacen una estación en el ganglio de Prisberg. Y recién, una vez que hacen conexión con el ganglio de Prisberg, recién se meten al sistema nodal. Y lo regulan, o lo aceleran o lo deprimen. Esto es una pregunta de campo que voy a poner en la. ¿Ya? Entonces, les explicamos. Cuando falla este sistema cardioventor, pues se van a producir las arritmias cardíacas que se van a ver en este papel limitado que se ve en el programa. Y generalmente los extractores cardíacos son asintomáticos, se les puede detectar y no hacer por siempre, no va a hacer nada. Pero la taquicardia paroxística, sí, la taquicardia va a ser de repente un latido más rápido de lo normal, se siente como que le da el ¿qué pasa? Eso no requiere mayor tratamiento, ¿ya? Y siempre vienen las crisis de ansiedad, generalmente, puede estar cerca de un examen, ¿no? Que viene con taquicardia paroxística. Es bastante bueno. Y la fibrilación ventricular es una fibrilación ventricular cuando la fibra es ventricular. ¿A dónde van las fibras del ventrículo? A los ventrículos, a contraerse. Ojo, los ventrículos se deben contraer al mismo tiempo. Nunca un ventrículo izquierdo o derecho se debe contraer antes que el otro. Los dos se deben contraer al mismo tiempo. Cuando no se contrae al mismo tiempo, falla una de las ramas, derecha e izquierda, una se contrae antes que otra, ya sea izquierda o derecha, a eso se llama fibrilación ventricular. Y esto es causa de muerte súbita. Una fibrilación ventricular es cuando los ventrículos se contraen no al mismo tiempo, uno adelante que otro, eso puede generar una. Finalmente, esto, los focos de atomicidad, ¿quién era el primer sistema? El sistema cardiomotor, el que regulaba el paso, el primer paso. El nodo sinusal, ¿verdad? El nodo sinusal genera latidos de 680 latidos. El nodo auriculoventricular genera latidos de 40 a 60. Y finalmente, el ATX también puede generar latidos. ¿De cuánto? De 20 a 40. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un infarto, una persona puede resistir hasta 3 infartos, nunca 4. Tienes tu primer infarto, te reanimamos, primera vez te revives. Si tienes suerte, se te murió el ATX. Esto entró en infarto. ¿Puedes seguir viviendo? Sí, porque estos de acá todavía producen infarto cardíaco. ¿Qué salva? Sigue tu dieta mala, sin hacer ejercicio, te viene un segundo infarto. Tienes suerte, se te infartó el nodo auriculoventricular. ¿Puedes seguir viviendo? Sí. ¿Qué te falta? Que se te muera nomás el sinusal. Ahí sí ya. Gracias por vivir. Ahí sí ya. Luego, finalmente, ¿por qué se produce el dolor cardíaco? ¿Y por qué se produce cuando es un infarto cardíaco? ¿Por qué se va y se va al diafragma izquierdo? ¿Por qué no se va al diafragma derecho? Porque mira, ya sabemos que el plexo cardíaco viene del vago de la cadena sináptica cervical, ¿verdad? Pero a la misma vez, estos hacen una sinapsis con los nervios cardiopulmonares que inervan las vísceras del tórax, pulmón y corazón. Y estas llegan finalmente a hacer sinapsis con las aspas laterales de la T1 y la T4 de la misma espinal. Esta T1 T4 hace sinapsis con la cadena simpática y esta cadena simpática hace sinapsis con los nervios intercostales, con el primer y el segundo nervio intercostal y hace una sinapsis formando un nervio, el nervio intercostobraquial, lo llamamos también nervio de Kirk. Y este nervio intercostobraquial es el que se encarga de distribuir el dolor a la cara anterior, precordial y tórax y hacia el miembro superior izquierdo. Es por esa razón, cuando te da un infarto, o estás en previa de un infarto, te duele la región precordial y se irradia hacia el brazo izquierdo, nunca el derecho. Si empieza el dolor precordial en la cara anterior del tórax, si se va al lado derecho, eso es otra cosa, no es cardíaco. Y cuando se va al lado izquierdo, eso es cardíaco. ¿Estamos? Listo, ahí quedamos.